Bendiciones y bienvenidos. En este video aprenderemos acerca de los dispositivos de oxígeno y la oxigenoterapia, con una servidora, Marielis Hernández Payano, médico general y estudiante de CIFMEC en el área de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, a cargo del facilitador Dr. Alexander Marte. Ante todo debemos conocer qué es la oxigenoterapia. Esto no es más que un procedimiento terapéutico utilizado para prevenir la hipoxia tisular y tratar la hipoxemia, aumentando el oxígeno en sangre arterial y disminuyendo el trabajo pulmonar y el trabajo miocárdico. Como todo medicamento, debe utilizarse con precaución, es decir, que debe ser dosificada, continuada, controlada, humidificada y temperada. Se debe utilizar dependiendo del estado del paciente y la causa que lo llevó a su cuadro. Cuando nos enfrentamos ante una hipoxemia, es decir, una presión parcial de oxígeno menor a 90 milímetros de mercurio, se activan ciertos mecanismos compensadores para así proteger a los tejidos más sensibles, tales como el encéfalo y el miocardio. Estos mecanismos son el aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia, para elevar el aporte de sangre hacia los tejidos. Además, una vasoconstricción periférica y redistribución de la volemia. Esto puede generar cianosis de las extremidades e incluso hipertensión. El tercer mecanismo es la hiperventilación, es decir, un aumento del trabajo pulmonar, para intentar elevar así la presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿cuándo debemos aplicar oxígeno? Algunos ejemplos son insuficiencia respiratoria crónica ya avanzada, tales como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, bronquiectasias, fibrosis pulmonar o fibrosis quística, la insuficiencia cardíaca crónica y enfermedades del sistema nervioso central o enfermedades neuromusculares. Es importante reconocer que para la correcta administración de oxígeno se debe conocer al paciente, la patología que presenta este y la causa que la desencadena, el estado ventilatorio del paciente, el uso de los músculos accesorios, la frecuencia respiratoria y valorar la gasometría. Entre los materiales se destacan la fuente de oxígeno, el manómetro y manorreductor, flujómetro y humidificador. Como mencionamos anteriormente, el oxígeno es un medicamento, por lo que si se utiliza de forma inadecuada, también puede provocar daños, tales como la hipercapnia, atelectasia, citotoxicidad pulmonar, retinopatía del prematuro, retención de secreciones, hemorragias difusas en la mucosa bronquial, al igual que infecciones. El oxígeno líquido puede provocar irritaciones, quemaduras en la piel y en los ojos y congelación. Cuando se utiliza oxígeno puro a altas presiones, pueden desencadenar náuseas, mareo, espasmos musculares, pérdida de la visión, convulsiones y pérdida del conocimiento. En la oxigenoterapia existen tres tipos de sistemas principales, de flujo bajo, alto y mixto. En el flujo mixto se utilizan técnicas de ambos flujos mencionados. Aquí se destacan ejemplos como la campana de oxígeno, los tubos en T y las tiendas de oxígeno. Aquí podemos observar algunas distinciones entre el alto y bajo flujo que detallaremos más adelante. El bajo flujo no proporciona la totalidad del gas inspirado, es decir, que el paciente es partícipe de la respiración. Este se utiliza si el volumen inspirado es 75% normal, la frecuencia respiratoria es menos de 25, el patrón respiratorio o ventilatorio del paciente es estable, es decir, constante, uniforme, la respiración es espontánea y el volumen tidal se encuentra entre 300 y 700 mililitros. Debemos resaltar que la fracción inspirada de oxígeno o FiO2 depende de varios factores, tales como el flujo de oxígeno hacia el interior del sistema,
el tamaño del reservorio del equipo, es decir, el volumen de la máscara facial, el tamaño del reservorio anatómico, o sea, el volumen de la faringe, nasal y bucal de nuestro paciente, al igual que la capacidad de llenado del reservorio durante esa transición entre la inspiración y la expiración, asimismo como el patrón respiratorio del paciente. Dentro de los ejemplos de equipos de bajo flujo tenemos la cánula nasal, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio. Esta puede ser de reinhalación parcial o de no reinhalación. La cánula nasal es un dispositivo de oxígeno que resulta cómodo para los pacientes. Estos pueden alimentarse y moverse sin mucha dificultad. Sin embargo, producen resequedad e irritación de las mucosas, por lo que se debe humidificar, lubricar y realizar higienización regularmente. Además, puede utilizarse en pacientes con EPOC. Esta proporciona una FiO2 de entre 24 a 40% y un flujo de entre 1 a 2 hasta 5 litros por minuto. Vale la pena resaltar el uso del humidificador, en especial de 4 litros en adelante. En cuanto a la mascarilla simple, esta presenta unos agujeros laterales que le permiten la salida del aire expirado hacia el ambiente. Aporta una FiO2 de hasta 60%. Es no invasiva, económica y práctica. Sin embargo, interfiere con la expectoración y la alimentación del paciente, además de que se suele descolocar en especial en las noches. Proporciona también un flujo de entre 6 a 10 litros por minuto. La mascarilla con reservorio almacena gas en una bolsa, por lo que el volumen inspirado viene del reservorio y no del ambiente. Aporta un flujo de 10 a 15 litros por minuto y una FiO2 que varía entre 60 hasta 80%. Es un dispositivo no invasivo, útil en emergencias y presenta un mejor aporte aún en los pacientes con volumen corriente deteriorado. Pueden existir escapes inadvertidos y contaminación, además de que no suministra menos del 50% de FiO2. El uso incorrecto de esta puede llevar a una reinhalación de oxígeno y presenta las mismas desventajas que la mascarilla simple. La mascarilla con reservorio se divide en reinhalación parcial, en donde presenta una válvula bidireccional y el gas exhalado se reinhala, y en no reinhalación, donde la válvula es unidireccional y el gas exhalado no se reinhala. En los dispositivos de alto flujo, el paciente respira la totalidad del gas suministrado, es decir, que no es partícipe per se de la respiración. El dispositivo le proporciona la FiO2 precisa y constante e independiente de la alteración del patrón respiratorio del paciente, lo que es una ventaja. Como entra el aire atmosférico, se controla la temperatura, la humedad y la concentración del aire inspirado, lo que disminuye el riesgo de transmisión de infecciones. A su vez, se reduce el trabajo respiratorio y se minimizan los efectos del espacio muerto, porque se lava ese CO2 atrapado en las vías aéreas superiores, además de que se controlan los cambios en el volumen circulante. Entre las principales indicaciones de estos dispositivos encontramos la insuficiencia respiratoria hipoxémica como apoyo tras las extubaciones, en episodios de apneas, al igual que aporte en fibrobroncoscopías, como preoxigenación para la intubación, como complemento de una ventilación mecánica no invasiva, a su vez que aquellos pacientes que no estén tolerando este tipo de ventilación, y en cuidados paliativos, como la prevención de disnea, la mejora de la hipoxemia y la mejora de la tos. Entre los distintos dispositivos de alto flujo podemos encontrar la mascarilla de Venturi, la tienda facial Halo o Hood y la cánula de alto flujo. La mascarilla de Venturi se basa en el principio con el mismo nombre, el cual estipula una mezcla de gases debido a la diferencia de presión. Es especialmente útil para la insuficiencia respiratoria aguda grave. Esta proporciona un chorro de oxígeno a alta presión a través de un extremo,
con aire ambiental entrando lateralmente en proporción fija. La tienda facial Halo o Hood abarca la cabeza y el cuello. Proporciona un flujo de entre 5 a 8 litros por minuto. En los recién nacidos, un 80% de humedad, y esta no lleva tapa. Presenta un limitante de movilidad y condensación, por lo que hay que ventilar cada 2 horas. Es importante destacar que la FiO2 puede variar cuando se realizan procedimientos al paciente. Otras desventajas son la sensación de calor y de confinamiento. Al igual que se debe resaltar que el riesgo de reinhalación de dióxido de carbono va a disminuir cuando se acopla esta al sistema de Venturi. Por último, tenemos la oxigenoterapia de alto flujo. Esta proporciona más de 60 litros por minuto vía cánulas nasales especiales en donde el gas se encuentra a temperatura y humedad ideales. Y aunque inicialmente se utilizó en neonatos, ahora su uso en adultos ha aumentado desde la pandemia del COVID. Esta mejora la oxigenación mediante distintos mecanismos, tales como la disminución de la dilución del oxígeno administrado con el aire ambiente, la disminución del espacio muerto, el aumento del volumen circulante y la generación de presión positiva en la vía aérea o CPAP. Se considera como tratamiento principal o de primera línea en la insuficiencia respiratoria aguda, aunque debemos tener en cuenta algunas complicaciones como la rinorrea, la respiración bucal, infecciones respiratorias y lesiones nasales por úlceras por presión. Muchas gracias por ver y que Dios los bendiga.